Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Salud Mental Feminista, Prácticas y Diálogos Colectivos. Mi nombre es Josefa, soy terapeuta ocupacional de acá de la Casa Comunidad y hoy día vamos a dialogar en torno a niñeces y juventudes en el marco de la salud mental. Y para eso nos acompaña María José Poblete, terapeuta ocupacional de formación con experiencia en el ámbito de la salud mental de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y por otra parte, Carla Liubetich, psicóloga y directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes. Bueno, para partir, agradecerles primero por su disponibilidad, ¿cierto? Y participar de este espacio. Quizás que nos cuenten un poquito cuál es el acercamiento que han tenido en relación a niñez y juventudes a propósito de la salud mental y qué problemáticas o dificultades, desafíos han visualizado en esta área. Y les dejo la palabra. Ya, bueno, vamos a partir. Desde que salí de la universidad en aquel año, yo salí trabajando y trabajé en cárceles, ¿ya? Como terapeuta ocupacional, con adultos, varones. Y ahí estuve 3 años y me di cuenta de la necesidad de trabajar antes, la necesidad de trabajar temáticas de salud mental, porque aunque no crean, en la cárcel claramente se agudizan todas las problemáticas, pero vienen con hartos temas de salud mental a propósito de todas las problemáticas sociocomunitarias, familiares que existen, ¿cierto? Ya desde una lógica mucho más de violencia estructural que determina que ellos lleguen a delinquir por necesidad o por otros factores también, ¿ya? Entonces, después de esos 3 años me iluminé y dije, ya, quiero trabajar en el área de salud mental con niñeces y juventudes, y desde ahí ya no he parado, lo he trabajado desde el ámbito comunitario, desde el ámbito clínico y también en la academia. Y cada vez más me he ido convenciendo de la necesidad de estar ahí, de acompañar y de acompañar a las familias también, familias que en contextos de alta vulnerabilidad son muy juzgadas por el sistema. Si bien quizás en salud mental hay un privilegio, siento yo, en comparación con el sistema privado, porque hay equipos trabajando en el sistema privado, como que hay personas que tienen la psicóloga por un lado, la terapeuta por el otro, el psiquiatra por el otro, pero en contextos de salud pública hay un equipo que trabaja y que se podría hacer un poco más de seguimiento, que no siempre funciona, ¿cierto? Depende de personas que ejecutan, pero existe ese privilegio. No obstante, las familias se sienten siempre muy juzgadas, siempre están ahí como con la amenaza de ser judicializadas, de que son negligentes, muchas de ellas obviamente, pasa también que cometen agresiones, violencia hacia las niñeces, pero creo que trabajar con las familias es fundamental, pensando en que estamos en este escenario de violencia estructural, ¿ya? O sea, como que no les podemos exigir que tengan una parentalidad positiva, por ejemplo, si están viviendo en un contexto de pobreza, en barrios donde hay balaceras, en barrios donde hay acceso a drogas al lado de la casa, en donde no hay áreas verdes, por ejemplo, donde los recursos y las oportunidades son pocas. Entonces yo creo que, y eso, si bien uno no incide mucho en la política pública como para que cambien muchas cosas, podría sí, pero sí podemos incidir en ese acompañamiento que se hace en el cotidiano. Y eso yo creo que ha sido fundamental de lo que hemos ido viendo en el trabajo. ¿Y por tu parte, Carla? Bueno, yo soy psicóloga infanto-juvenil, entonces mi primera aproximación desde lo profesional fue en la atención clínica, tanto en el contexto público como privado. Después de varios años de atención, me fui a hacer un máster en salud mental comunitaria y al volver se me juntaron varios intereses que de alguna manera encontraron un lugar en lo que estoy haciendo hoy día, que es la Fundación Niñas Valientes, porque siempre estuvo el interés desde mi lado de poder trabajar desde la perspectiva de género. Obviamente dentro de la atención clínica es algo que también está, pero sí tenía las ganas y el interés de trabajar en equipos, en una lógica también más desde la prevención. Y Niñas Valientes fue de alguna manera un espacio que yo llegué en sus inicios, entonces también me permitió de alguna manera ir pensando cómo esta fundación podía trabajar estas temáticas
Y desde ahí en el fondo fuimos construyendo lo que es hoy día la organización, que busca promover la equidad y prevenir las violencias de género desde la niñez. Entonces, de alguna manera se van articulando desarrollo socioemocional y salud mental, que digamos es lo que buscamos promover, en general el bienestar de la niñez, la prevención de las violencias de género y por supuesto también los distintos contextos de socialización y particularmente la educación como uno de ellos, entendiendo que hoy día es un lugar donde por un lado se van reproduciendo las distintas brechas y distintas formas de violencias de género desde la niñez, pero también es un contexto de mucho potencial de transformación, donde justamente el poder sensibilizar en estas temáticas, formar y generar de alguna manera una perspectiva crítica, va promoviendo este bienestar y esta salud mental desde edades tempranas, que es un poco lo que busca hacer la Fundación. Entonces, desde ahí ahora ya el trabajo con niñeces y juventudes está enmarcado en lo que hacemos desde la Fundación, que nace un poco bajo el diagnóstico de que, a pesar de que hemos ido avanzando en visibilizar las distintas brechas, violencias y desigualdades de género, estos avances en general han estado enfocados en el mundo adulto, ¿ya? Y ahí lo que sabemos, que obviamente es sumamente relevante, pero lo que sabemos es que nos estamos haciendo cargo de las consecuencias de estas brechas y violencias, pero no de aquello que las sostiene. Y justamente hoy día también la experiencia y la evidencia es súper clara en decir, oye, a los 4 o 5 años los estereotipos de género ya se internalizan, o sea, ya estas distintas brechas se van instalando, van afectando las trayectorias de vida, van afectando las oportunidades de desarrollo que van a tener estos niños, niñas y adolescentes, y por supuesto eso también va a impactar en su salud mental de diferentes formas. Entonces, la Fundación se posiciona desde esta mirada de promoción y prevención, buscando disminuir estas brechas y ojalá que en el fondo el trabajo pueda permitir que los distintos contextos y entornos de socialización ofrezcan las mismas oportunidades para todas las niñas. Sí, ahí mencionan ambas como la importancia de las redes, del trabajo en equipo, ¿cierto? Las familias como sostén de alguna manera, pero también el contexto que es súper importante, ¿no? Como para poder situarnos a mirar estas problemáticas. Desde ahí, ¿en qué cosas más en concreto tal vez se puede materializar como el impacto de las violencias de género, violencias estructurales o las otras muchas violencias que existen, ¿cierto? ¿Qué nombre les vamos a poner? ¿Cómo lo han visto ustedes? Vale. Bueno, yo creo que en el fondo una primera comprensión es entender que la violencia de género de alguna manera estructura nuestro sistema, ¿cierto? Hay una forma de organización social que tenemos en nuestra sociedad, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que de alguna manera ya establece esta jerarquía o estas asimetrías de poder que afectan en distintos niveles, si es que lo queremos pensar así, ¿cierto? Como todos los sistemas de alguna manera se van afectando entre sí y esto también está atravesando la forma en la que las distintas personas nos vamos socializando, nos vamos desarrollando, vamos creciendo. Y por supuesto eso impacta a niños, niñas y adolescentes, y yo creo que ahí el problema justamente ha sido que nos hemos demorado en darnos cuenta de que esto comienza desde edades muy, muy tempranas, si lo queremos ver incluso desde la gestación, ¿cierto? Y la mamá que está gestando, la persona que está gestando, ya hay expectativas, ya hay creencias limitantes que se asignan en función del género, ¿cierto? Y desde edades muy, muy tempranas vamos de alguna manera dando cuenta de diferentes formas que quizás no visualizamos como violencia propiamente tal, y ese es uno de los grandes desafíos, como lo naturalizada que está esta forma de violencia simbólica, que es sobre todo sobre la cual nosotras trabajamos, porque sabemos que en el fondo hay muchas formas de violencia de género. El trabajo de la Fundación no es directamente sobre por ejemplo, la violencia física o la violencia sexual o la violencia psicológica, como en el fondo no trabajamos con personas que han sido víctimas necesariamente, sino que lo vemos como un fenómeno complejo, biopsicosocial, y nos centramos sobre todo en aquellas creencias que sostienen estas otras formas de violencia, que son las que están más naturalizadas, o sea, desde la publicidad, el humor, aquello que ocurre en el aula, ¿ya? El trabajo que hacemos con los equipos educativos, sobre todo, por ejemplo, va muy en la línea de pensar cómo el contexto educativo
sin muchas veces darse cuenta, porque hay que entender que también no siempre es consciente esto, de hecho yo diría que la mayoría de las veces no es consciente, está reproduciendo ciertos mensajes, está reproduciendo ciertas expectativas de cara a las niñas y a los niños y de alguna manera van permeando ese desarrollo, impactando ese desarrollo y en muchos casos dando pie a distintas formas de violencia también. O sea, en el fondo también en la escuela sí se dan estas distintas formas de violencia de género, desde las más implícitas hasta las más explícitas. Y el trabajo que hacemos desde la Fundación justamente es poder reconocer eso, como en el fondo crear un lenguaje común de que esto es un problema, porque cuando nosotros llegamos a una escuela no siempre se visualiza como un problema, reconocerlo como tal y en el fondo desarrollar conocimientos y herramientas que nos permitan mirar esta problemática y abordarla. ¿Ya? Hoy día yo creo que también, y quizás lo podemos conversar más adelante, pero la violencia de género a propósito del auge del mundo digital, por ejemplo, y del mundo virtual, sobre todo en niñez y adolescencia, va apareciendo de nuevas formas. ¿Ya? Está súper interesante, bueno, la palabra interesante puede sonar como que fuera positivo, pero está súper complejo, por ejemplo, la relación entre sintomatología en salud mental, sobre todo ansiosa y depresiva, problemáticas de autoestima, uso y abuso de pantallas y redes sociales, sobre todo en las niñas. Ahí ya hay una brecha de género que se está viendo en hartos datos que nos está mostrando en el fondo como una problemática que existe hace mucho tiempo, está de alguna manera presentándose en nuevas manifestaciones y eso también es en el fondo una cuestión que tenemos que abordar. Sí, ahí, quizás solo para tomar el hilo, ¿qué diferencias has visto como entre esto del mundo digital, cierto, y quizás la educación de antes, como sin el mundo digital, sin los teléfonos? Yo diría que hay que pensar el mundo digital como parte del mundo real. Ya, o sea, creo que hay que salir ahora como de la dicotomía de que lo digital en el fondo está en otro plano y lo cotidiano y lo real y en persona y el cara a cara es como el mundo usual. No, ahora están absolutamente interconectados. Y yo diría que hay algunas características que tiene el mundo digital que, bueno, hay muchas, voy a mencionar dos quizás como para la conversación, pero que han agudizado, diría yo, las violencias de género y los distintos problemas de salud mental. Por un lado, la posibilidad del anonimato, ¿ya? Que hace que de alguna manera el desapego, la distancia que yo tengo con el resto de las personas me facilita la aparición de conductas que pueden ser violentas, agresivas, bueno, todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, ¿cierto? El acoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En el fondo no hay una responsabilidad directa, las personas que hacen eso no se sienten necesariamente implicadas y además el anonimato muchas veces va de la mano con la masividad y la colectividad, entonces podemos ser muchas personas difundiendo cosas o generando alguna acción, entonces menos responsables nos sentimos también porque somos parte como de esta masa, ¿ya? Y son adultos, uno pensaría ya que son adultos que ejercen el poder, pero también son los pares. Hoy en Totalmente. Día como... De todas las edades podríamos ver, yo creo, como parte de este problema. Y el segundo, que diría yo, que quizás se vincula también a lo que estaba mencionando antes respecto de la autoestima, sobre todo, que lo vemos harto, que es la facilidad hoy día que tienen las niñeces de ver experiencias como de otras personas, muy ajenas a sus realidades, pero que de alguna manera generan esta necesidad de ser como esas personas. Y ahí lo podemos pensar como desde los estereotipos más clásicos de los cuerpos, pero no solo de los cuerpos, sino que también como de los estilos de vida y todo el efecto que generan las personas influencer, que de alguna manera te hacen sentir, y yo creo que eso nos pasa a todas las personas, o sea, incluyéndonos, como, oh, yo también puedo tener eso, qué fácil se ve, o se ve una parte como tan perfecta. Ahora en la maternidad yo también lo veo, que sigo muchas cuentas de maternidad. No lo hagas. Wow, ¿cómo lo hacen? 4 hijos, hijas, y ahí en el fondo todo eso se aleja de la realidad. Y yo creo que eso también, esa brecha, esa como distancia, genera una especie como de deseo inalcanzable, que muchas veces genera malestar y otro tipo ya de problemáticas. Que se ven como caminos fáciles también. Y yo ahí solo añadiría como el tema de la globalización, ¿cierto? Como que se acercan a otras realidades. O sea, hoy en día las niñeces y juventudes aquí en Chile están muy
sus intereses están muy influidos por ejemplo, la cultura coreana, ¿ya? Y todo esto como los rituales de skincare, que ahora había visto una publicidad de que había una mujer, no sé, una mujer norteamericana había lanzado como una línea de skincare exclusiva para niñas, ¿ya? Entonces como que todo eso va permeando también los intereses, las formas de relacionarse. Entonces yo creo que las tecnologías tienen, yo tampoco las podría separar de la realidad, no las demonizo tampoco, pero tienen influencia en varios aspectos que van generando violencia y en particular violencia de género. A mí ya se me olvidó la pregunta, pero sí podría agregar como contenido respecto, como un poco siguiendo la línea. Creo que hoy en día, sobre todo en la sociedad chilena, estamos cada vez más intolerantes con las niñeces. Yo creo que se debe también como a este cansancio, como estamos en un mundo ahí muy desde el agotamiento, desde la producción, de familias que están ahí como que trabajan en empleos formales y además emprenden, entonces están muy agotadas, tienen poco espacio como para criar y también como para establecer lazos sociales que nos sostengan, como redes de apoyo que nos sostengan. Entonces yo creo que todo eso nos hace cada vez más intolerantes hacia el mundo de la niñez, a sus expresiones, o sea, un llanto de un bebé, que quieren buses que sean aparte para familias que viajan con niños o aviones, o para las expresiones como de alegría en un restaurante si un niño grita porque está contento, ¿cierto? O que corren entre medio de nosotros, o sea, hasta en las plazas hay espacios donde pelean como las familias con niños y las familias con perros, entonces como que hay un mundo que está cada vez más intolerante a la expresión infantil, ¿ya? Porque el ritmo es distinto y el ritmo de una persona, y tú que tenés bebé más chiquitito lo vas a reafirmar, el mundo de una persona que tiene un bebé es distinto, ¿ya? El ritmo es muy distinto, por mucho que uno quiera hacerlo más acelerado, ir marcando el paso de quienes están como en el mundo laboral, es súper complejo, ¿ya? Porque tú vas caminando y ese niño pequeño va de la mano, se tropieza, ve una mariposa y se queda ahí pegado con la mariposa. Y todo eso todo eso es muy poco tolerado. Y con las juventudes yo creo que es el miedo. ¿Ya? El mundo adulto tiene harto miedo también y oprime harto a las juventudes, porque por lo menos aquí en la historia de nuestro país son las y los jóvenes quienes han impulsado los grandes cambios sociales. Entonces hay harto miedo respecto a cualquier movimiento social que emerja desde ese grupo. Sí, igual no te alejabas de la pregunta, porque justamente estábamos hablando como de las violencias estructurales, claro. Y esto del ritmo que mencionas también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como una violencia estructural que, y tú también lo mencionabas, como está demarcada una manera de relacionarnos, una manera de existir a propósito de los estereotipos de género, a propósito de el ritmo capitalista de la vida, el consumo, ¿cierto? Y esto también se relaciona harto con la digitalización del mundo. Todo es inmediato, todo tiene que ser al tiro, entonces, ¿qué lugar ocupan las niñeces ahí cuando en verdad este ritmo es distinto también, de querer explorar, de querer conocer un mundo que no conocen, prácticamente? Entonces, a partir de eso, como, ¿qué lugares existen o espacios resguardados para las niñeces? Si es que ahí nos pueden contar, o cómo podemos construir también espacios seguros y de cuidado o amorosos con las niñeces y juventudes. ¿Lo ven? Bueno, a ver, son muchas cosas, pero sí quiero centrarme en algo como desde mi experiencia personal como mamá de un hombre, ¿ya? De 8 años. Creo que yo siempre pensé que tener una mujer iba a ser lo más difícil, y como que lo manifesté, así como tener una mujer iba a ser difícil. Vivimos en un mundo muy violento hacia las mujeres, ¿cierto? Y las disidencias también. Y claro, llegó este hombre que yo quería que no cumpliera como con los estereotipos, pero ha sido súper difícil, ya tiene 8 años y cumple con todos los estereotipos. Ya, o sea, no sé, siempre le gustaron los superhéroes, entonces veía dibujos animados de superhéroes, le gustaba Hulk, y nosotros como, tiene un interés definido, entonces el pijama de Hulk, la polera de Hulk, el tazón, todo era de Hulk, entonces también
inconscientemente íbamos sosteniendo esos mandatos. Y por más que le hemos mostrado otras posibilidades, en el colegio siempre va a estar, ¿ya? Como que en cualquier lado, o sea, desde el reggaetón que está escuchando en el almacén cuando vamos a comprar el pan, por ejemplo, ¿ya? O los compañeros que sí tienen acceso a otras informaciones, también lo van a tener. Entonces, como que yo me quedo con esta palabra que decía al principio también, es cómo acompañamos el desarrollo de las niñeces, ¿ya? La información va a estar por todos lados, van a ver, de hecho ya con mi pareja, ya hay ejemplos, ya todavía no somos una pareja absolutamente corresponsable, ¿ya? Entonces, ¿cómo le vamos entregando un mensaje distinto? Y ese mensaje distinto yo creo que es muy importante trabajarlo con los niños desde pequeños, y es conectar como con el cuidado, es conectar con la ternura. Creo que es demasiado necesario, como hay harto material, yo creo que ya las familias tienen harto como hartas posibilidades de acceder a información sobre las niñas, de cómo entregarle una formación distinta, mucho más como autodeterminada quizás, como de respeto, de que no pasen a llevar como su consentimiento, ¿cierto? Pero con los hombres, o sea, que todavía hay una brecha importante sin duda, pero con los hombres como que yo me siento como sin herramientas, ¿ya? Como que para mí ha sido un laboratorio con mi hijo en particular, y lo llevo a mis espacios de intervención también, ¿ya? Entonces, ¿cómo le enseñamos a cuidar su propio cuerpo? Es como, se cayó pero ya se vuelve a parar y sigue jugando a la pelota, ya como, no, hijo, tienes que cuidarte, no puede ser que tengas tantos moretones en las piernas, como, o échate cremita si es que, no sé, se te parten las manos en el invierno. Son cosas súper concretas y cotidianas, muy desde mi cabeza de terapeuta ocupacional, pero que permiten también ir como conectando con otros matices de la vida, ¿ya? También le hablo del consentimiento, también le hablo de la violencia de género, ¿cierto? Y trato de trabajar, promover que él sea como un defensor de eso, pero sin duda, si no le muestro lo del cuidado, lo de que hay una persona que necesita apoyo, de poder identificar en el otro aquello, no sé si va a ser tan posible. O que también él sepa pedir ayuda cuando lo necesita, tampoco sé si va a ser tan posible. Sobre todo pensando en que los varones en la adolescencia tienden a tener varios intentos de suicidio y son como, incluso tienen una alta prevalencia, ¿ya? Y no estoy victimizándolo, sino que es como, oye, ojo, como que la vida es como en comunidad, tienes que aprender como a convivir con otros, a conectar con las necesidades de los otros y con las tuyas. Que creo que, como desde estos mandatos de las masculinidades más hegemónicas, no existen, ¿ya? No se da. Sí, y creo que igual es importante como no estamos victimizando, pero a la vez son víctimas de un sistema opresor, claro, de las masculinidades. Sí. ¿Cómo sensibilizamos a las masculinidades para que también tomen un rol activo frente a esta problemática que es social finalmente? Sí, sí. Y no vamos a poder privar de nada. La información va a estar por todos lados. Lo importante es acompañar, para educar, para reflexionar en conjunto, para tener un pensamiento crítico, ¿cachai? Porque la información va a estar en todos lados. Como que, y lo último, como anécdota, como que en el grupo del colegio, como que los apoderados es como, no, es que están viendo unos monos que son los brain rots, que son súper como famosos entre los niños, que son unos memes que medio raros. Y todos espantados, oye, yo no los conozco, qué sé yo, y les puse, oye, pregúntenle a sus hijos si los conocen, porque lo más probable es que, aunque ustedes no les tengan pantallas o no tengan acceso a eso, ya los conocen, ya conocen la canción, los peluches que están en la feria, o sea, ya tienen acceso a todo. Entonces lo importante es esa reflexión y ese pensamiento crítico, que ya a los 3 años ya podemos empezar a trabajar eso, 2, 3 años. Yo coincido plenamente, de hecho, la última intervención que hiciste un poco es la conclusión también que yo me he llevado en estos años de trabajo en la fundación, porque justamente la tarea que tenemos no es llegar a imponer otra forma de ver las cosas, porque yo creo que eso es hacer lo mismo que se ha hecho respecto a como la experiencia de vida en una sociedad patriarcal, ¿cierto? Como hay una forma de ver el mundo, una forma de relacionarse, este es el rol de las niñas, este es el rol de los niños, no hay espacio para nada más. Y la tarea nuestra en el fondo no es decir, oye, de esta misma forma pero al revés, no, claro, ¿cierto? Formatéate. Claro, es justamente el desarrollo del pensamiento crítico
para que desde que son pequeños y pequeñas puedan reconocer que hay diferentes formas. Y lo más probable es que efectivamente van a identificarse con los estereotipos de género igual, o sea, porque eso existe en todos lados y no vamos a tenerlos en burbujas. Y a mí también me pasa que tengo un niño, bueno, todavía no sabemos con qué género se va a identificar, pero está en todo, o sea, desde la ropa disponible, desde los juegos que le regalan, desde lo que hacen las otras niñeces en la plaza, y también de cómo va expresando sus propios intereses ahí, que sin duda van moldeados por lo social, pero también está su propia expresión y agencia en eso. Y no se trata como de apartarlo, de decir no, eso no, sino que de acompañar y promover en el fondo la reflexión, desde que son pequeños y pequeñas, de que hay distintas posibilidades y ahí hay libertad para poder en el fondo explorar, conocer, curiosear y acompañar desde el rol en el fondo adulto, desde ese lugar, ¿cierto? Como también desde la curiosidad, ahí a propósito de esos monos, que también los conozco, yo, claro, si esos papás están asustados, en el fondo, justamente el llamado es, bueno, pero pregúntale qué sabe, o sea, tú ponte en un lugar de curiosidad para que ese niño o niña, en el fondo, tenga la conciencia de que puede contarte sin un juicio. Y que ahí también en el fondo hay muchos prejuicios nuestros, o sea, muchos temores, muchos fundados también, si sabemos que hay riesgos y todo, sobre todo en el mundo digital. Hay distancia respecto a lo que los niños y las niñas están haciendo y lo que uno conoce, y probablemente yo creo que todas las paternidades vamos a experimentarlo, pero el mostrarse disponibles a la conversación, a entender ese mundo, a entender qué es lo que le interesa, a preguntar, sin ese juicio yo creo que ya va a marcar una diferencia respecto quizás a crianzas de otras generaciones. No es necesario un cambio tan importante o radical respecto al rol que vamos a tener, sino que más bien es cómo nos ponemos a disposición de esa conversación de una manera más abierta, más curiosa, y en el lenguaje que ellos y ellas también nos van planteando. Muchas veces las personas adultas somos las que nos enredamos más en cómo enseñar, cómo educar sobre esto, no sé, nosotras que abordamos muchos temas de afectividad, sexualidad y género, siempre está esa pregunta de, pero ¿cuál es el límite de la información y la autonomía progresiva? Y muchas veces se trata de esperar a que te hagan algunas de las preguntas para saber cómo entrar, porque esas preguntas van a estar. Y cuando no están, bueno, ir viendo cómo se van presentando ciertas temáticas y se van acompañando estos temas, pero desde este lugar que digo yo, como desde la curiosidad genuina y no desde el juicio. Yo creo que ahí ya les estamos dando el espacio para poder crecer más cuidadamente. Como eso para aportar respecto a cómo construir esos espacios. Sí, y creo que es súper importante como esto que plantean de cómo abrimos el diálogo, ¿cierto? Las conversaciones. Y tú lo mencionas como, se me fue la palabra, pero el cuidado, esa era la palabra. Desde el cuidado, como esto de las caídas y el moretón, finalmente ir poniéndole nombre a ciertas situaciones o emociones, eso es lo que hay que ir acompañando, que es súper importante. Y no todos y todas tienen acceso a alguien que los acompañe desde esa forma. Entonces me parece súper valioso ahí lo que van poniendo en diálogo, y en lo inverso, ¿no? Como que nos aportan las niñeces en nuestro cotidiano. Un poco lo mencionamos antes, como esto del ritmo, de bajar el ritmo de la vida capitalizada, pero ¿cuál es el aporte de las niñeces desde sus puntos de vista adultas, pero en experiencias de trabajo, en la salud mental, comunitaria principalmente? Qué difícil, no tengo la respuesta todavía. Podemos ir formulando. Sí, yo creo que, bueno, una de las cosas que tú decías también es como esto de la curiosidad, la espontaneidad también. Yo creo que, o sea, que quizás es muy cliché la frase que voy a decir, pero es que como los niños tienen tanto que enseñarnos, porque estamos mucho más limpios de este sistema, ¿ya? Como mucho más limpios como de información, son mucho más como más flexibles también, ¿ya? Aunque hoy en día como con la patologización de la niñez también hay algunas problemáticas importantes, pero el mundo de la niñez yo creo que, o sea,
no sé si voy a responder precisamente la pregunta, pero es tan importante que podamos conocer cómo se van desarrollando y que no tengamos que tengamos las expectativas acorde a su etapa del desarrollo. Era como lo que yo te decía, como, tiene un año, vamos de la mano y se cayó, o vamos caminando y tiene un año y es como, mi tranco es mucho más grande que el de él, claramente, lo más probable es que se tropiece, entonces tenemos que tener también como claro cómo es su desarrollo motor, en qué etapa está, ¿cierto? No nos vamos a hacer expertas, pero sí como hasta dónde vamos a poder exigir. Entonces yo creo que, o sea, como primera aproximación a esa respuesta, yo creo que es esta como espontaneidad que tienen las niñeces y de poder ver que, claro, si es que hay algo que no resultó, ya voy a probar con otra cosa, ¿ya? Igual insisto que está muy, hoy en día hay mucha como academización, no sé, como de la niñez, ya como que hay tanta información, a propósito de lo que tú decías de las cuentas de Instagram, de las redes sociales que entregan mucha información, entonces es complejo, pero yo creo que hay que quedarse como con esa espontaneidad y con el ritmo. ¿Ya? Yo creo que el ritmo también es algo que nos ayuda, o sea, a mí desde mi experiencia como madre, que lo llevo también al espacio de intervención, es como, ya, voy a parar, voy apuradísima, pero voy a parar porque en verdad, qué bacán que se detenga a mirar un chanchito de tierra que hay en el camino, ¿cachai? Entonces, o sea, como que en una sociedad de tanto cansancio, de tanto agotamiento, de tanto estrés, creo que es crucial el poder detenerse, ¿ya? Y quizás lo estoy conectando quizás como con otras áreas como más espirituales, pero es súper importante el poder detenerse y el poder valorar como esos espacios como de pausas, de quietud, que a veces las niñezas tienen. Sí, yo siento que nos conectan con el presente todo el tiempo. No viven en el futuro como vivimos nosotros y nosotras. O sea, estamos todo el rato pensando en lo que tenemos que hacer después, así en lo inmediato, pero también de aquí a 10 años, que no sé, cómo voy a juntar las lucas para vivir. Ahorrando para la universidad. Claro, ahorrando para el colegio, para la universidad. Como siempre estamos mirando hacia adelante, la lógica también como de lo productivo y lo no productivo, y yo creo que las niñeces están en el presente, como en el presente simple, por decirlo de alguna manera, no simplificando su experiencia, sino que con la posibilidad de conectar con aquello que están haciendo en ese momento, incluso como mirado así desde esta lógica mindfulness, como conectados y conectadas con esa experiencia, sintiendo, obviamente con preocupaciones, con dolores, pero creo que con la posibilidad de estar más presentes en la experiencia, y eso es algo que nos aportan todo el rato, y en la crianza también se ve mucho, o sea, efectivamente tenéis que parar. No podéis estar haciendo otra cosa para poder estar ahí. Y de hecho esa es una de las exigencias de la crianza que tenemos las personas adultas, porque estamos todo el rato en otro lugar y tenemos que estar ahí para poder hacerlo bien. Y nunca lo logramos por completo, porque siempre estamos en otro lado. Y como segunda idea, quizás también respecto a la pregunta, las niñeces y juventudes son actores de la comunidad. Y yo creo que vivimos en un mundo tan adultocéntrico que nos olvidamos de eso, y en el fondo subsumimos esa experiencia a nuestra experiencia, y en lo comunitario y en la interacción y en el diálogo muchas veces ni siquiera abrimos ese espacio, o pensamos que tenemos que de alguna manera nosotras y nosotros disponer 100% de cómo tiene que ser esa conversación, y no dar lugar a esa espontaneidad que muchas veces ocurre, como decía María José respecto a la niñez. Y en el fondo ahí yo creo que el verlos como actores protagónicos del desarrollo comunitario y social cambia la lógica en la cual nos relacionamos, ¿cierto? Pero yo creo que ahí hay un desafío tremendo, porque claro, hay mucha patologización, academización, información. Y de qué manera damos el espacio para que las niñeces y las juventudes, en su diversidad también, porque creo que también cometemos el error cuando ya la niñez, como un actor unificado, homogéneo, no, o sea, y las personas adultas tampoco, como que hay distintos grupos, hay distintos intereses, hay distintas formas de expresión, pero de qué manera en el fondo reconocemos su rol en los distintos contextos de manera mucho más protagónica, con agencia, damos espacio a sus liderazgos, a sus ideas,
Y hablábamos al inicio, como la juventud en general en nuestra sociedad y en el mundo son las que lideran también las transformaciones sociales. Entonces tenemos ahí un montón de... Yo todavía me siento parte de esa... de la generación joven. Muy bien, muy bien. Pero cada vez lo soy menos. Pero eso va a seguir ocurriendo, sin duda. Yo como que confío mucho en eso. Sí. Y, bueno, quizás retomando un poco las juventudes también para darles lugar, es súper importante, ¿cierto?, todo este desarrollo de las niñeces para poder llegar a las juventudes o adolescencias desde ciertas posiciones, ciertos posicionamientos, mejor dicho. Mencionabas en algún momento que hay una alta tasa de suicidabilidad o de intentos de suicidio en hombres principalmente, jóvenes, pero también es a propósito de algo, ¿no? Quizás por ahí podríamos también reflexionar de este activismo en las juventudes, pero también de estos desafíos y opresiones que viven las juventudes. O sea, yo hoy en día trabajo casi con puros jóvenes y encuentro que es súper incomprendido el mundo de la juventud, ¿ya? Creo que hay... O sea, uno va como cuando los bebés son chiquititos, como que nos causan demasiada ternura y todo, y uno está súper presente, y a la medida que va creciendo ya, ¡ay, que hace gracia, qué sé yo, ¡ay, que es inteligente, que es así!, ¿cierto? Pero llegan a la adolescencia y los adultos nos empezamos a distanciar muchísimo, ¿ya? Y ellos también, por este afán como de explorar el mundo. Entonces hay una como un puente así, pero gigante de desconocimiento, de poca comunicación, y eso hace que el mundo adulto comprenda muy poco lo que le pasa a las juventudes. Yo creo que el sistema está demasiado perverso hoy en día con lo del NEM, el ranking, la PAES, como que es demasiado perverso. Estoy hablando en contextos que quizás son más acomodados, porque cuando hablamos de educación pública a veces ni siquiera es una alternativa, ya no lo ven como posibilidad. Pero cuando en ese contexto los jóvenes están muy estresados por eso, o sea, como de sacarse sobre 6 como que es como yo cuando era chica no era así. Ya no sé si, o sea, bueno, es que todas estas cosas también han influido, lo del NEM, lo del ranking del colegio, entonces creo que es muy perverso porque finalmente terminan generando demasiado estrés u otras problemáticas de salud mental a propósito de eso, ¿ya? Entonces una cosa es esta como delgada línea roja entre que cumplo 18 y tengo que hacerme una persona adulta, ¿cierto? Y que antes de los 18 no soy, solo estoy preparándome para aquello, ¿ya? Y lo otro es, claro, como el distanciamiento que hay desde el mundo adulto, que todavía debiese estar muy presente, o sea, como que las nuevas teorías como de apego hablan de que uno tiene que estar como que todavía se pueden como restablecer ciertos lazos vinculares en la adolescencia, ¿ya? Y que uno también debiese estar más disponible, pero uno como adulto como se lo toma, toda esta exploración del mundo se lo toma muy a la personal y es como, ya, ahora quieres estar conmigo, después de que ayer querías salir con tus amigos y no quisiste ir al almuerzo familiar, ¿cierto? Entonces como que hay un distanciamiento súper grande y lo que más necesitan es ese como acompañamiento, ¿ya? Es que esté disponible en el momento en que lo necesite, ¿ya? Que no se lo tome a la personal sin duda. Algunos casos obvio que pasa que sí, que hay historias ahí de por medio, pero está muy compleja el ser adolescente hoy en día, sobre todo como con el tema de la tecnología, sobre todo que quienes son adolescentes hoy en día vivieron la pandemia en una etapa importante también de socialización, entonces está muy complejo para las juventudes el poder mirarse, cuidarse, el poder propender hacia su bienestar, porque es un grupo que está bastante incomprendido desde mi punto de vista. Sí, yo coincido y es una mezcla entre incomprendido, exigido. También es raro porque es una exigencia respecto como a múltiples posibilidades de caminos, que quizás es distinto a generaciones incluso anteriores a las nuestras, respecto como a cuáles eran los hitos importantes en la vida.
Hoy día eso está un poquito más diluido también a propósito de la información, de poder conocer a través de una pantalla millones de posibilidades de vida, que no sé, mucha gente ya no se dedica necesariamente a estudiar y sacar una carrera profesional quizás como era como el mandato como mayoritario en su minuto, y ahora está la posibilidad de ganar lucas a través de los juegos, Call of Duty, de ser influencer, bueno, del narco también en muchos contextos, que se ve como una alternativa mucho más rentable que estudiar una carrera 5 años y después trabajar. No, mejor me hago mis lucas ahora, ayudo a mi familia que tiene necesidades hoy día. Antes era el futbolista, ahora es como, hay otras formas. Bueno. Claro, entonces siento que ahí hay como un cambio importante que quizás ahora lo estamos experimentando y en unos años más lo vamos a poder como mirar con más perspectiva, no sé, siento que estamos como ahora justo en ese momento y cuesta más identificarlo. Y yo diría que también hay un efecto del sistema social, económico, político, cultural, que tiene que ver con el individualismo. O sea, ahí hay una pérdida como de la raíz comunitaria, colectiva, escolar incluso, que en la adolescencia, no sé, quienes nos hemos dedicado a la salud mental aprendemos como adolescencia, vínculo, ¿cierto? Como hito a concretar, como interdependencia de otros vínculos, salía un poquito de la familia, explorar. Yo siento que hoy día hay un individualismo que ha afectado en esa como transición que es parte del desarrollo humano y ha cortado experiencias, ha cortado vínculos, entonces como me alejo de mi familia, pero tampoco estoy lo suficientemente cerca quizás de otros vínculos en lo social, porque tenemos ahora la pantalla metida, en la cual estamos en promedio 3 horas. Antes, ¿qué hacíamos en esas 3 horas? Yo hace poquito escuché esta cifra, o sea, 3 horas en promedio dedican las y los adolescentes a estar en el celular, en promedio, o sea, hay otras que muchos más. ¿Qué se hacía antes en esas 3 horas? O sea, 3 horas en un día es un montón de tiempo. Probablemente era hacer alguna actividad deportiva, jugar en la plaza, en el barrio, no sé, tomar once con la familia, algún taller extra programático en el colegio. Hoy día no, pues está todo en este espacio cuadradito, chiquitito, donde estoy solamente yo. Efectivamente puedo estar interactuando, pero sabemos que es un vínculo diferente, que muchas veces se aleja de la experiencia más personal, íntima, de poder profundizar en esa relación social. Entonces, creo que eso también está generando un impacto que está costando como dimensionar, sin duda está afectando también en la salud mental y aparejado con eso quizás la información también ha implicado que este es otro fenómeno que quizás podemos traer a la mesa, que es como las y los adolescentes y jóvenes hoy día están diciendo que la salud mental es central, es importante, hay una demanda como muy relevante y creo que ha sido muy positivo eso, lo han puesto sobre la mesa y hoy día, no sé, las candidaturas presidenciales y qué sé yo, hablan de salud mental y hay una exigencia de avanzar en programas, profundizar, pero al mismo tiempo eso ha ido aparejado, no sé si tú lo ves en tu clínica, en tu experiencia laboral, pero como con una etiqueta, como una identidad en relación al diagnóstico súper como aguda, o sea, como yo soy... yo soy depresiva, yo tengo un trastorno. Yo tomo medicamentos. Yo tomo medicamentos, ¿no? Y la semana pasada tuve un episodio depresivo, así que ahora estoy con esto. Como que entró a ocupar un lugar en la identidad. Ya no solamente como la salud mental como un aspecto, digamos, de la salud, que antes estaba quizás muy invisibilizado, se ha ido visibilizando, pero ahora ha empezado a ocupar una categoría como más identitaria. Y eso también ha generado, de alguna manera, lo veo en los colegios, porque veo como la dificultad de abordar esto desde los equipos educativos, también desde la familia, y entonces ahí también se nos abren como otros desafíos y oportunidades quizás para el mundo que trabaja con la niñez y la adolescencia, de cómo ir abordando y dándole un lugar, pero quizás no como esta categoría identitaria totalizante. Claro, que es totalizante. Toda mi experiencia, claro, es totalizante, porque es parte de la identidad, pero no tiene por qué totalizar, como que salimos del estigma a pasar a otro estigma que también es como auto-estigmatizado, no sé cómo decir. Sí, y quizás cabe justo dentro de esto de las exigencias, ¿no? Es mucho más sencillo decir,
soy ansiosa Claro. que poder detenerme y ¿Qué es lo que pensarme me junto genera? con otra persona, como parece que hay situaciones como ambientales o sociales o familiares que me están generando ansiedad. Como que es mucho más sencillo para este mundo rápido decir como, esto, soy esto, listo. En vez de darle un lugar también a mirarnos y repensarnos. Y creo que también es súper importante como este concepto de la incomprensión, quizá entra dentro de esta línea de exigencias como, claro, no los comprendemos, no las comprendemos, pero a propósito de que no les damos el espacio para conversar, dialogar, mirarnos, sentirnos como corporalmente, como qué me pasa con todo esto que estoy viviendo, con esto de la paz que mencionan en algún momento, ¿no? Como, son exigencias que se van aumentando en la medida que aumenta la edad, ¿no? Entonces es difícil como pensarme en el presente cuando de a poco vamos instalando exigencias, instalando frustraciones o experiencias de vida, como marcando una identidad como si tuviera que ser estático, como qué vas a hacer cuando seas más grande, qué vas a hacer después de salir de cuarto medio, quién vas a ser. Como que eso de la identidad que tomas es súper importante para dejar de pensar la identidad como algo singular, sino que somos múltiples identidades también, pues depende de en qué contexto vamos a estar, en qué lugares compartimos, ¿cierto? Creo que son buenos puntos como a seguir mirando. Y quizás como para ir de a poquito cerrando, como qué mensaje les gustaría transmitir a las personas que acompañamos infancias, niñeces, juventudes, adolescencia, ahí el concepto que les mueva más, porque es importante, ¿cierto?, hablar de salud mental y qué mensaje en realidad quieren dejar. Ya, yo creo que a quienes acompañamos a niñeces y juventudes tenemos que tener, desde mi punto de vista, tenemos que tener en el centro a las familias, ¿ya? Como ellos como parte de un sistema familiar. Siento que las familias necesitan harto acompañamiento. El mundo tiende a juzgarles más que a criticarles de la forma en que crían, de la forma en que enseñan, más que a ofrecer ayuda, ¿ya? A ofrecer apoyo si es que lo necesita. Entonces yo creo que es muy importante el poder acompañar, darles espacios, o sea, cosas que quizás son básicas, pero de escuchar a la familia, que, ¿por qué no lo llevó al control? Ya, escuchar qué pasó, ¿ya? Qué está pasando en su vida que está como, no está priorizando estos otros aspectos, ¿ya? Bueno, acompañar a las familias y, iba a decir otra cosa y se me fue. Sin juzgar, sin llenar como de cargas, como de expectativas tampoco. Y se me fue, la otra idea, se me fue. Pero llegará. Y lo otro es respecto a la educación. Yo creo que... ya sé, ya me acordé. Colectivizar la crianza. ¿Ya? Yo creo que la crianza sí o sí hay que colectivizarla. Generalmente uno se queda con la idea de que uno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal desde sus propios referentes, pero si yo estoy con otras personas que crían, con otras familias, la diversidad de personas que pueden criar, porque no siempre son mamá y papá, puedo también compartir esas experiencias y eso me da también quizás un poco más de tranquilidad o me entrega quizás alguna estrategia, alguna forma de abordar cierta problemática o cierta situación. ¿Ya? Yo creo que colectivizando la crianza hace que genera cambios también en ese microespacio. Y así como colectivizamos la crianza, eso para que impacte en otros niveles, como las familias también se van involucrando en la educación. ¿Ya? Yo siento que el sistema educacional hoy en día, voy a ser lapidaria con este comentario, pero está obsoleto. ¿Ya? Lamentablemente está obsoleto. No da un sistema educacional con el nivel de contenidos que les piden a los profesores que pasen, y frente a una diversidad de niñeces y juventudes que necesita otros espacios de recreación, de conocimiento mutuo, de convivencia, ¿ya? Entonces yo creo que el sistema escolar de estar sentado todo el día, estar hasta las 4 o 5 de la tarde en el colegio,
ya está obsoleto, como que no tengo otra palabra para decirlo. ¿Ya? Entonces es también esa colectividad que se genera con las familias para criar, también es como para llevarlo a otros espacios. ¿Ya? Yo admiro a las y los profesores, no sé cómo lo hacen, y hay que apoyar también ese trabajo que se hace. Me quitó las palabras de la boca. No, no, estamos pero conectadas. sí, coincido mucho y justamente a quienes acompañan a niñeces y juventudes les diría que se acompañan. Creo que nos olvidamos mucho de quienes están acompañando y exigimos y necesitamos más como compasión, como una mirada más compasiva y autocompasiva de quienes estamos acompañando a niñeces y juventudes, porque no está siendo fácil tampoco, no está siendo fácil ser niño, niña y joven hoy día, pero tampoco está siendo fácil ser quien cuida y acompaña porque el sistema no está acompañando ni cuidando. Entonces, creo que hay que tratar de dar el paso a ver en el fondo a esto como una red, justamente como colectivo, y no al niño o niña joven por un lado y a quien cuida y acompaña por otro, sino que ver ese vínculo, entender ese vínculo y ver también cómo ese vínculo se vincula con otras redes y sistemas, porque si no, no vamos a lograr esa compañía quizás desde esta perspectiva que estamos hablando hoy día, ¿cierto? Que es una compañía y un acompañamiento desde la curiosidad, desde el interés genuino, desde dar espacio para que la expresión natural y propia y personal y genuina de ese niño o niña adolescente se dé sin este juicio. Es muy fácil si es que no estamos cuidadas y cuidados y acompañados y acompañadas, anular esa experiencia, ¿cierto? Porque tenemos otras exigencias, entonces es muy fácil al tío decir, bueno, en mis tiempos, en mis términos, para yo poder responder a todo esto otro que tengo que hacer. Y ahí es donde yo creo que está lo más difícil, porque el sistema, si es que está cambiando, lo está haciendo muy lento, y tampoco sabemos si lo está haciendo en la dirección que queremos que ocurra, ¿cierto? Por lo menos lo que va más rápido, que es justamente el mundo digital, el mundo virtual y las presiones, van para otro lado, para el lado del individualismo, de la exigencia, del juicio, de la etiqueta. Entonces ahí creo que hay un acto quizás de rebeldía en esta presencia que hablábamos, que nos trae la niñez y la juventud, pero que de alguna manera necesitamos poder ser acompañadas para acompañar. Y eso justamente también al sistema educativo, a quienes están en el sistema de salud tratando de generar una atención integral, distinta, con tiempo, que tiene que cumplir con metas, entonces tiene que ir uno rápido. Entonces es difícil responder esa pregunta sin pensar quizás en un cambio más estructural, porque, claro, pues, obviamente tenemos espacios en la micropolítica, como se dice, ¿cierto? Siempre tenemos la posibilidad de, en nuestra casa, en nuestra escuela, en hacer las cosas de otra manera, pero también estamos muy exigidas y exigidos y necesitamos tener ese espacio o acompañamiento en el fondo para poder cuidar bien, o sea, tenemos que estar cuidadas para poder cuidar bien. Yo creo que eso también se ha ido instalando más, por suerte, estamos hablando de un sistema nacional de cuidado, del rol de cuidado en el fondo como algo absolutamente esencial y central, por suerte, quizás hace unos años esto ni siquiera se ponía sobre la mesa, entonces ahí yo sí veo un avance. Pero claro, le diría a las personas que acompañan como que sean autocompasivas con su propia experiencia, encuentren espacios de articulación, de redes, de desahogo, de diálogo. Hay formas de hacerlo, existen esas personas, solo hay que generar ese contacto y tratar de darse un poco de tiempo dentro de lo imposible que es, pero igual creo que hay que hacer esa invitación. Y poder acompañar desde la confianza, desde esta curiosidad que hablábamos, desde la presencia y la disponibilidad, que no implica quizás tantos tiempos y en el fondo tantas herramientas, sino que muchas veces el estar ahí, y esto lo digo y pienso en mi propia experiencia, como estar ahí sin un celular en la mano, jugando a eso que quiere jugar, escuchando eso que quiere decir, conectada, como que eso yo creo que es un espacio y momento que marca la diferencia. Claro, y escuchar no para responder, sino para escuchar. solo escuchar.
yo creo que quedamos cortas con las varias temáticas que podríamos seguir conversando, pero les agradecemos nuevamente A su ustedes. participación, los aprendizajes y reflexiones que comparten, ¿cierto? Así que vamos a dejar hasta aquí y nos veremos en otro capítulo. Gracias. Gracias.